Buenos días o buenas tardes, compañeros y equipo docente. Nuestro grupo les presentará sobre entre lo decolonial y la formación racial, luchas afroindígenas por el territorio y por, o en contra de, un nuevo lenguaje contencioso por Charles Hale. ¿Quién es Charles? Él es un académico estadounidense, licenciado en estudios sociales y con un doctorado en antropología, que destaca por su interés investigativo en temas de políticas identitarias, movimientos sociales, y esto asociado a etnicidad, raza, afrodescendencia y racismo. Esto enfocado en los territorios de América Latina y el Caribe y también África. Él destaca tiene la particularidad de proponer una investigación activista en la que el investigador participa activamente de los movimientos sociales y genera un conocimiento que sea políticamente activo y no busque la pasividad. O sea, que genere y tome una postura frente a los temas que investiga. Ahora que ya establecimos un poco sobre la biografía del autor, pasemos a entender un poco más sobre el área valorativa, la cual radica en su fuerte compromiso ético y político con los movimientos afroindígenas de Centroamérica. Desde la comprensión de 3 épocas históricas, el autor analiza cómo se han transformado las formas de dominación en el territorio y las respuestas que se han articulado desde la lucha de las comunidades. A partir de ello, nace una búsqueda de justicia social y una fuerte identificación con las luchas por la soberanía nacional y la dignidad. Su postura ética se ve fuertemente en el acompañamiento que él genera a las organizaciones afroindígenas en las luchas territoriales y medioambientales en países como Nicaragua, Honduras y Guatemala. Asimismo, es consciente del peso real que puede generar la academia, por lo que concibe una autocrítica sobre cómo los conceptos académicos previos, como la etnicidad, pudieron haber obstaculizado el análisis del racismo o limitar la comprensión de las subjetividades políticas locales. Por último, busca activamente que el conocimiento generado esté dirigido a beneficiar los movimientos y organizaciones sociales. De esta manera, busca contribuir a una política que pueda nutrir activamente un horizonte político radicalmente alternativo. Siguiendo con el planteamiento teórico de Gándara, podemos identificar el área ontológica del texto. Esta ontología alternativa ofrece principios propios para superar la crisis de la modernidad y generar sociedades más armónicas, solidarias y sustentables. Una manifestación clara de esta ontología es la concepción de que la propia naturaleza es sujeto de derechos. La epistemología decolonial propone el concepto de pluriverso para contrarrestar el universalismo opresivo de la modernidad occidental. Este concepto visualiza un escenario donde múltiples ontologías diferentes pueden coexistir de manera negociada frente al proyecto del capitalismo moderno. Abrazar esta propuesta política y ontológica requiere abandonar las herramientas teóricas tradicionales. Los teóricos decoloniales rechazan conceptos analíticos occidentales como el lenguaje contencioso, argumentando que están insertos en formas modernas y por lo tanto coloniales del saber y carecen de capacidad para solucionar los problemas que la misma modernidad ha engendrado. Por otro lado, también tenemos el componente, o más bien el área epistemológica metodológica que propone Gándara para los diferentes análisis de lo que es una posición teórica dentro de diferentes textos, los cuales es posible y es factible de reconocer. Bueno, dentro de este contexto, la parte epistemológica alude más bien a los marcos de conocimiento desde los cuales se interpreta y se trata de explicar la realidad, así como también los diferentes criterios que definen qué se considera verdadero y legítimo como tal. Mientras que, por ejemplo, el componente metodológico se asocia más bien a cómo el autor construye conocimiento, cómo lo evalúa, cómo lo analiza y cómo éste también se posiciona y cuestiona los datos que también está estudiando. Así, por ejemplo, dentro del área epistemológica, Hale reconoce como tal, y él tiene una posición demasiado parecida a lo que propone Gándara, que él sabe y tiene en cuenta
una perspectiva crítica respecto a lo que es hacer ciencia social, ya que el autor cuestiona muchas veces una supuesta neutralidad completa o los supuestos conocimientos objetivos que exponen diversos autores, debido a que él piensa que muchas veces este conocimiento se construye se construye con una posición teórica como tal, incluso política, que determina un poco el conocimiento y los resultados que nosotros vamos a exponer, más bien lo moldea los diferentes resultados ante los procesos que nosotros estamos estudiando. Bueno, dentro de este contexto y a partir de esta crítica a la supuesta objetividad, el autor ocupa diferentes conceptos de varios autores, pero los ocupa de una forma muy cautelosa. Por ejemplo, ocupa el concepto de etnicidad, el concepto de multiculturalismo o el racismo, e incluso el más importante que utiliza es el concepto central dentro del texto, que es el lenguaje contencioso, que es tomado de Roseberry y Gramsci, donde cada época, lo cual refiere a donde cada época o cada gobierno establece ciertos términos y límites dentro de los cuales se van desarrollando disputas políticas afroindígenas, lo cual muchas veces permite que existan ciertas demandas y peticiones que pueden tener obstáculos y que en muchos casos pueden terminar con manifestaciones o luchas por parte de las comunidades. Por ejemplo, el autor, a partir de esto, busca impregnar estos conceptos dentro de las relaciones de dominación, de gobernanza y de resistencia que afectan a los pueblos afroindígenas en su lucha por los constantes derechos y por también su propia autonomía y la reivindicación de su territorio. Por otro lado, también el autor cuenta con un área metodológica basada principalmente en el trabajo etnográfico, acompañado y haciendo diferentes tipos de investigaciones con organizaciones afroindígenas, principalmente en Nicaragua, en Honduras o en Guatemala, y combina diferentes tipos de técnicas, por ejemplo, observación participante, también realiza bastantes entrevistas, convive muchas veces con estos pueblos. Él establece que estuvo viviendo con una de estas comunidades durante este tipo de luchas, y bueno, también justamente a partir de ello colabora con actores involucrados en estas luchas territoriales para finalmente aplicar un análisis teórico e histórico en esta realidad social que están viviendo. Ahora, para entender un poco más el contexto sobre el cual estamos hablando, vamos a explicar de forma breve los apartados del texto y cómo estos después pueden relacionarse principalmente con las críticas que se van a ver de forma posterior. Bueno, en primer lugar tenemos el proceso de la época revolucionaria, comprendida entre las décadas de 1970 y 1990. Este periodo surge tras el derrocamiento de la dictadura somocista y la llegada al poder del Frente Sandinista, cuyo proyecto buscaba transformar las desigualdades sociales existentes. Sin embargo, los pueblos afroindígenas de la costa atlántica continuaban enfrentando diferentes formas de racismo estructural heredadas ya del Estado-nación nicaragüense. Para comprender este contexto, Hale recurre al concepto de lenguaje contencioso que nombramos anteriormente, entendido como justamente este conjunto de discursos o marcos políticos que delimitan las formas legítimas de expresar demandas o ciertos conflictos en una época determinada. Y en el caso de la revolución sandinista, este lenguaje buscaba integrar las demandas indígenas dentro de un proyecto nacional centrado principalmente en la lucha social y en la explotación económica. No obstante, dicha incorporación resultó insuficiente para muchos pueblos costeños. Por ejemplo, aquí entran la comunidad Miskitu, que es la comunidad donde Hale logra convivir por largos meses, y por ejemplo él ve cómo denunciaron que la revolución no reconocía plenamente sus demandas territoriales y culturales, por lo que ellos se empiezan a movilizar bajo la consigna de Wantatsvaya Dukiara, que refiere a por nuestro territorio. De esta manera cuestionan al gobierno que afirmaba representar a los sectores oprimidos, pero que continuaba también de alguna forma reproduciendo ciertas formas y ciertas maneras de exclusión racial y cultural. Para analizar esta situación, Hale utiliza la teoría de lucha simultánea propuesta por Edmund Gordon,
Y dicha perspectiva sostiene que los pueblos afroindígenas enfrentaban dos formas de opresión al mismo tiempo, que son la explotación económica y el racismo. Por ello, ambas dimensiones deben entenderse de manera articulada y no como problemas separados e independientes. Así, después se menciona que tras diversos conflictos y negociaciones es que en 1987 se promulga la Ley de Autonomía, la cual reconoció ciertos derechos políticos y territoriales para los pueblos de la costa atlántica. Sin embargo, Hale sostiene que este avance fue parcial, ya que el Estado continuó conservando gran parte del control sobre las decisiones fundamentales. Y bueno, las más importantes dentro del gobierno como tal. Y finalmente esta época concluye con la derrota electoral del gobierno sandinista en 1990, aunque los pueblos afroindígenas lograron importantes avances en materia de reconocimiento político. Muchas de sus demandas permanecieron sin resolverse en su mayoría. Paralelamente también, ya con el gobierno que venía con posterioridad, comenzaron a surgir nuevas amenazas asociadas a las reformas neoliberales que se venían a implantar, las cuales afectaban en mayor medida sus territorios y sus recursos. Y como consecuencia, las luchas de estos pueblos comenzaron a orientarse cada vez más hacia la defensa de los derechos territoriales y también sobre todo a su propia autonomía. Bueno, luego de la época revolucionaria viene la época del multiculturalismo neoliberal. En este se explica que los estados, en vez de seguir suprimiendo o intentar eliminar las identidades culturales diversas, reconocen esta diversidad cultural dentro de su territorio y lo hacen con el objetivo de afianzar su capacidad de gobernar. Esto implica que el reconocimiento que se da se traduce en derechos y creaciones de espacios para las comunidades, pero que están limitadas en su capacidad de redistribución material para que no afecte los intereses del capital mayor. En este sentido, siguiendo los ejemplos que da Hale con su trabajo en Nicaragua, se genera un fenómeno llamado el giro territorial. En Nicaragua, por ejemplo, se entregaron títulos de tierra a bloques de comunidades afroindígenas. Sin embargo, el autor señala que estos derechos en realidad funcionaban solo en papel, pues la manera de obtener estos títulos estaban limitadas por la burocracia y los mecanismos impuestos por el Estado, y que además, para la entrega de tierras, no consideraban la manera en la que las mismas comunidades ocupaban los espacios, generando, en vez de los bloques multicomunales que ellos estaban acostumbrados a vivir, generaban comunidades o bloques aislados. Bajo esta premisa, Hale utiliza el concepto de indio permitido, que es acuñado primeramente por Silvia Rivera Cusicanqui, en el cual se explica la creación de dos sujetos antagónicos, si quisiera decirse: el sujeto permitido y el sujeto radicalizado o no autorizado. El sujeto permitido es aquel que está de acuerdo con la manera en la que el Estado lo reconoce y utiliza los mecanismos dados por el mismo Estado para ganarse ese reconocimiento o para desarrollar sus luchas o protestas sociales. Por otro lado está el sujeto radicalizado, sobre el cual se genera el discurso de que es menos disciplinado o se criminaliza porque no está de acuerdo con o critica la estructura del sistema, y para sus luchas o movimientos sociales utiliza mecanismos que no están aprobados por el Estado. En este sentido, vemos como la creación de estos dos sujetos dicotómicos, el neoliberalismo logra separar estos bloques anteriormente unificados de lucha, generando que ya no sea solamente un antagonismo sujeto-Estado, sino también entre sujetos de las mismas comunidades. Considerando que el multiculturalismo liberal fue un proyecto exitoso de generación y gestión de diferencias y de contención de la lucha social que se venía dando desde la época revolucionaria, sin alterar realmente las bases del racismo, sino que más bien transformándolas.
No podemos dejar de mencionar una arista importante dentro del texto. Por ende, las economías vibrantes y los derechos en repliegue se sitúan como la crisis civilizatoria y el problema de lo político. En marcado contraste con la debilidad de las conquistas sociales, el entorno macroeconómico experimenta un crecimiento espectacular, impulsado por una reorientación hacia el extractivismo, minería, monocultivos para biocombustibles, megaturismo, grandes infraestructuras, entre otras. El Estado ha dejado atrás la época de las grandes concesiones multiculturales. Hoy, los derechos culturales están en repliegue y han sido desplazados en la prioridad estatal por conceptos como plusvalía, riesgo y seguridad. Las transformaciones legales actuales ya no buscan otorgar derechos a las minorías, sino facilitar el dinamismo económico empresarial, al tiempo que se desarrollan políticas de seguridad que tienden a criminalizar la protesta social, tachándola frecuentemente de terrorismo. Ahora pasando a hablar sobre uno de los ejes que articula el trabajo del autor, vamos a hablar sobre lo decolonial y el afropesimismo. Ante la crisis civilizatoria de la actualidad se gestiona una respuesta a partir del pensamiento decolonial que se relaciona directamente con el afropesimismo. Esta crisis tiene componentes económicos, políticos y ambientales que generan un efecto directo en la vida de las personas y las comunidades, por lo que es necesario repensar lo establecido y generar estrategias más complejas. En primer lugar, se sostiene desde la colonialidad del poder que la crisis actual es producto de la imbricación de la colonialidad y la modernidad. Ello generó una destrucción ambiental, además de niveles de pobreza y desigualdad de una manera casi apocalíptica. A partir de lo anterior, se propone un rechazo radical de lo establecido para así dar paso a mundos mejores y mucho más justos. Dicho esto, los mismos pensadores articulan la necesidad de nuevas herramientas analíticas modernas que puedan dar solución a los problemas que la misma modernidad ha engendrado. Una de las respuestas teóricas que genera relevancia a partir de esto es la persistencia de diferentes ontologías coexistiendo en una misma realidad. Vale decir que las comunidades indígenas, a pesar de la opresión sistemática por varios siglos, persiste una ontología alternativa. Integrando esto, se busca construir relaciones más armónicas entre los seres humanos y la naturaleza, a partir de la visión de que no existe una distinción que superponga a los humanos por sobre la naturaleza. Es más, se busca que ésta tenga derechos de protección. Ello devela el límite del lenguaje en los derechos tradicionales permeados por los ideales del occidente, donde la naturaleza no es un igual, sino que es solamente un medio para producir dinero. Asimismo, desde los estudios decoloniales se plantea la necesidad de concebir la realidad como un pluriverso, es decir, un mundo donde coexisten múltiples ontologías. Ahora, pasando al afropesimismo, se establece que esta corriente teórica se utiliza para analizar la época emergente de las luchas afroindígenas. Se centra principalmente en la experiencia negra de la diáspora y plantea un desafío radical a las formas tradicionales de entender la política y los derechos. Si bien ambas corrientes teóricas rechazan el lenguaje contencioso de los derechos y la premisa de que puede haber un lenguaje común con el sistema dominante, ambas difieren principalmente desde que la teoría decolonial imagina un pluriverso donde muchos proyectos de vida pueden coexistir y negociar con la modernidad. En cambio, el afropesimismo no cree en la coexistencia negociada y sostiene que el único alivio posible es la destrucción de la modernidad capitalista. Ante esto, el autor señala que el afropesimismo ofrece una diagnosis poderosa, pero que genera un impasse estratégico. Esto relacionado con su premisa de todo o nada, donde se puede dejar al sujeto con las manos atadas para la lucha cotidiana. Asimismo, al negar la eficacia de avances incrementales o reformas, se estaría corriendo el riesgo de que la radicalidad se disuelva en abstracciones academicistas. Por ello, Hegel propone una teoría anfibia, la cual sea capaz de sostener la crítica radical del afropesimismo sin abandonar la lucha pragmática necesaria para mejorar las condiciones de vida materiales que hay actualmente. Se estaría proponiendo entonces mantener el horizonte político alternativo, es decir, el rechazo radical al sistema para no terminar integrados y oprimidos, a la vez que se ejerza una estrategia pragmática que sea eficaz
para mejorar las condiciones materiales de la vida cotidiana. Bueno, finalmente tenemos las críticas que se le pueden hacer a este texto y, por ejemplo, en primer lugar tenemos la excesiva tendencia a simplificar la diversidad de experiencias afrodescendientes, donde las propuestas decoloniales, en este contexto que él propone o que él también menciona, asumen una ontología alternativa que casi es exclusiva a lo rural, a lo afrodescendiente o a lo indígena, que es parte de la ruralidad. Por ejemplo, Hale analiza conjuntamente a pueblos indígenas y afrodescendientes y gran parte de los ejemplos están relacionados a las luchas territoriales de las comunidades rurales. Esto lo que puede generar es que se dejen en segundo plano también poblaciones afrodescendientes o indígenas que son parte de la urbanidad, que viven en la ciudad y que también pueden enfrentar diferentes tipos de luchas y problemáticas que pueden estar mayormente asociadas, por ejemplo, a un racismo mucho más cotidiano, a la discriminación laboral, a la exclusión social, a desigualdades económicas, educativas, a los sistemas de salud, etcétera, más que a las reivindicaciones territoriales como tal. Es por ello que al centrarse principalmente en el territorio y en la autonomía, dentro de estos pueblos, el texto no visualiza ni considera problemas afrodescendientes que también son igualmente de importantes. Y bueno, como otra crítica, nosotros también al momento de leer el texto nos dimos cuenta que Hale identifica varios problemas con las teorías decoloniales y con el afropesimismo como tal, y a raíz de esto él expone y propone una propuesta alternativa, que es la teoría anfibia. Pero al momento de leer, esta no queda completamente desarrollada, más bien no tiene una forma de aplicarse, tampoco una metodología para poder llevarla a cabo dentro de estudios sobre la realidad social. Por ejemplo, dentro de esta teoría anfibia, él refiere muchas veces a una forma de pensar las luchas afrodescendientes e indígenas que sean capaces de moverse principalmente entre dos ámbitos al mismo tiempo. Por ejemplo, tienen que moverse dentro de las grandes transformaciones sociales y las críticas al sistema, como también las demandas concretas que ellos realizan, referente a la defensa de los derechos, a los territorios o también a los recursos. Sin embargo, Hale no explica con claridad cómo funcionaría esta propuesta dentro de la práctica. Por ejemplo, no desarrolla qué conceptos deberían analizarse, qué tipo de metodología sería la más adecuada, o cómo esta teoría permitiría analizar casos concretos de manera diferente a los enfoques que él mismo critica, que por lo demás son enfoques coloniales. Por esta razón, la teoría anfibia queda más como una orientación general o una especie de invitación a pensar de otra manera que como una propuesta teórica completamente desarrollada como tal. En ese sentido, el lector más bien entiéndase a dónde quiere llegar Hale con su propuesta, pero no queda del todo claro cómo se debería aplicar este tipo de teorías a una investigación más concreta. No podemos dejar de mencionar uno de los grandes temas que consideramos débiles dentro del texto, el cual corresponde a la falta de consistencia frente al academicismo, ya que se caracteriza por ser abstracto y por ende presenta una total desconexión con la arqueología. En este sentido, nos parece crucial relacionarlo con la arqueología pública, ya que mientras el academicismo se queda en la reivindicación simbólica o discursiva, la arqueología pública busca que la gestión del patrimonio se traduzca en beneficios materiales concretos. Esto responde directamente a la observación de Hale sobre la necesidad de que las poblaciones tengan estrategias tangibles para lidiar con el entorno. Sin embargo, la arqueología pública, la investigación del pasado, puede fomentar la defensa legal del territorio, impulsar proyectos económicos autogestionados por la comunidad, como museos locales o turismo responsable, y fortalecer la cohesión social. Lo anterior cae en el sesgo de una presencia de un academicismo abstracto, como mencionamos anteriormente, el cual se encuentra fuertemente presente a lo largo del texto y a lo largo de los conceptos utilizados, los cuales no son amigables fuera del mundo académico o del nicho arqueológico. Otra crítica que se le puede hacer al texto de Hale, y que de hecho él mismo reconoce, es lo difícil que la teoría anfibia es de aplicar, ya sea en un contexto o de movilización o protesta real.
gracias a la influencia del neoliberalismo, se logró la fragmentación de estos bloques como de lucha o de búsqueda de reconocimiento o de búsqueda de transformación del sistema en sujetos distintos que se presentan como antagónicos muchas veces, lo cual sería esta diferencia que hicimos entre el sujeto permitido y el sujeto radicalizado, y que muchas veces son antagónicos entre sí dentro de las mismas luchas. Por ejemplo, el sujeto permitido puede ser visto como vendido por el radicalizado, o aquel que perdió la convicción y tiró la toalla. Y para el sujeto permitido, el radicalizado puede ser un terrorista porque se tiende a criminalizar, o una persona que busca una utopía que es imposible de conseguir. Entonces, en este sentido, las personas y no el sistema son las que cargan con esta responsabilidad, por así decirlo, de saber navegar esta visión dual que propone la teoría anfibia. En este sentido, tienes que saber ser pragmático y ser radical en los momentos justos, y también teniendo en cuenta que cuando el sujeto se radicaliza, se expone al peligro de ser criminalizado y de ser, por lo tanto, castigado. En este sentido, creemos que es difícil que todas las personas, o en realidad imposible, que todas las personas sean capaces de mantener una dualidad ante las presiones constantes, no solo del Estado, sino también de tus propios pares. Finalmente, se proponen dos preguntas para que se puedan responder en el foro al momento de que el curso vean las cápsulas como tal. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta es: ¿cómo ves reflejadas las dificultades de la aplicación de la teoría anfibia de Hale en los contextos de movilización actual en Chile? Y la segunda pregunta, también referida a nuestro contexto como tal, dice: ¿es posible identificar en Chile movimientos que hayan logrado usar el sistema contra el sistema, tal como plantea Hale para las luchas afroindígenas? ¿Se visualiza algún tipo de lenguaje contencioso en estos contextos, o cómo las movilizaciones responden a estos? Eso. Muchas gracias por su atención.